Creemos que todos somos parte de la transformación que sucede constantemente. Y que, entre todos, somos quienes quieren entender para contribuir a las formas que esta transformación adopta. Exploramos soluciones para comprender más profundamente la clave para navegar esta transformación, la conexión. Conexión con nosotros mismos, con nuestras comunidades y con la naturaleza. Creamos espacios de conversación con referentes de América Latina para explorar nuevas formas de vivir y actuar basadas en la regeneración, el desarrollo personal y la conciencia de los desafíos globales. Si llegaste aquí es porque este espacio es para ti. Acompáñanos en este camino de aprendizaje y acción. Oficialmente, bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de Cambio Global. Mi nombre es Adi Beña y junto a Aline Kubiak y Gonzalo Filomeno hemos creado ese espacio con la intención de traer gente hermosa que dedican su tiempo y energía a crear un mundo mejor para todos nosotros, para los humanos, pero no solo, para también la naturaleza y sus seres sintientes. Nuestro primer invitado es Alan Hesse, que antes que todo es un gran amigo y un ser humano extraordinario con un amor eterno para la naturaleza. Y como profesional, Alan es mucho más. Yo le conocí a Alan durante un proyecto de integración de educación para el cambio climático en el currículum contextualizado de Galápagos, de las Islas Galápagos, y hemos creado una amistad hermosa y es realmente un placer de tenerle presente. Alan es biólogo de la conservación, educador para el cambio climático y autor de novelas gráficas con más de 30 años impulsando cambios en Latinoamérica y en el mundo. También es el fundador de un proyecto, del proyecto de conservación del guacamayo barba azul en Bolivia, un proyecto que nació en los años 90. A lo largo del tiempo, él capacitó a decenas de líderes ambientales y creó la primera serie gráfica Las aventuras del Capitán Polo. Esta aventura cuenta sobre el cambio climático. En sus trabajos combina ciencia con estrategias de cambio de comportamiento y narrativas visuales innovadoras. Actualmente es especialista en cambio de comportamiento de tráfico, combatiendo el tráfico de vida silvestre. Alan, muy bienvenido, es un honor tenerte como nuestro primer invitado y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Adi, qué honor. Muy buena presentación. Ya me dejaste sin nada más que decir. Algo Muchas me gracias. faltó. Muchas gracias. Bueno, Alan, vamos a comenzar con el inicio de tu cuento. Voy a ser sincero contigo y mediante la preparación de esta conversación he averiguado muchas cosas que no sabía sobre ti, muchas cosas sorprendentes. Y sé que has estudiado en Inglaterra, en Nottingham, has estudiado comportamiento animal, zoología y psicología. Y esto fue como una base para todo lo que surgió después en la película de tu vida, que es realmente como una película. Eh, pero me intriga mucho cómo has llegado a Latinoamérica. ¿Cómo llegaste a Bolivia en los años 90? Ya, eso es quizás la aventura más importante de mi vida, fue eso, porque fue completamente no planificado. Una sorpresa surgió cuando recién salí graduado o estaba graduándome de la universidad en Nottingham en 1992. Surgió la posibilidad de meterme a una expedición científica a la Amazonía boliviana. Y yo no tenía absolutamente ningún calificativo para ir. Eh, Era una expedición ornitológica. Yo no sabía nada de ornitología, a pesar de haber pasado 3 años estudiando zoología. Era bastante teórico. Mi curso era sobre etología y evolución, modelos de comportamiento animal. En esta época no se hablaba de la conservación a nivel académico para nada. Pero bueno, yo hice una cosa muy atrevida, muy fuera de carácter. Yo mentí. Les mentí
organizadores de la expedición que yo sabía español. Y yo no sabía español. Yo no sabía hablar más que inglés y francés, porque soy medio francés, pero yo calculé, fue un riesgo calculado. Dije, si soy francés, un poco de italiano también, porque viví en Italia, ya el español debe ser algo no tan difícil. Y así fue. Entonces se dieron cuenta de que no hablaba español cuando ya era tarde. En el aeropuerto de Madrid hubo un problema con los guardias en la seguridad y me dijeron, Alan, you're up, solucionalo. Y ahí se dieron cuenta que yo, yo andaba con un libro de frases de español, estaba aprendiendo, pero bueno, en fin, así llegué a Bolivia y aprendí en español muy rápidamente en el campo, en la selva mismo, con lo que llaman ahí a los materos, que son como los guardaparques, como los expertos locales en logística. Y ellos nos enseñaron muchas cosas, a mí me enseñaron español de cierto modo, y así llegué. Y en este primer viaje me enamoré del lugar y de, 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 de cosas, de toda la biodiversidad que había visto primera vez en mi vida, que había llegado a una explosión de biodiversidad, tanto como veíamos en la Amazonía boliviana. Y es una larga historia, Adi, pero la respuesta corta es que logré vencer al ejército francés que me estaba persiguiendo para hacer servicio militar obligatorio. Logré vencer a los policías en Francia que venían a buscarme en casa para llevarme al cuartel, y transformé mi experiencia en Bolivia de la expedición en un proyecto de 16 meses posteriores para hacer lo que en esta época en Francia se aceptaba como un servicio militar civil, donde alguien con educación universitaria podía ejercer su profesión en un lugar extranjero en vez de ir al cuartel. Y una cosa llevó a la otra, y lo que eran 16 meses de servicio terminó siendo 20 años. Wow. Eso es muy, muy resumido. Muchas cosas, aventuras por el medio, pero resumido. Vamos a regresar a esto, pero me dijiste que tú eres un porcentaje inglés, un porcentaje francés, un porcentaje italiano, y sé seguro que un buen porcentaje ahora ecuatoriano. Alan se une a la sesión desde Quito, donde vive ahora. Sí, ¿Qué tan grande es este porcentaje ecuatoriano? es el cotidiano, ¿no? Es el cotidiano. También estoy en México también. El corazón en México también es muy importante para mí. 8 años. Colombia, 1 año, pero un año potente. La gente colombiana me encanta. Y a donde voy siempre estoy un poco de este lugar, ¿no? Pero en el Mundial yo apoyo a Francia. Porque ganan, básicamente. Los demás no ganan. Ah, bueno, a ver cómo cambia el mundo, tal vez van a ganar los demás también. Ojalá, ojalá. Bueno, vamos a regresar a tu aventura en la selva de Bolivia. Y me gustaría que nos cuentas un poco sobre este pájaro mágico que te hizo quedarte más en Bolivia, el guacamayo barba azul. ¿Cómo Eh, cambió tu sí, rumbo, tu carrera? el guacamayo barba azul, o lo que llaman localmente la paraba barba azul, ahora glaucugulares, es su nombre científico, era en esta época el guacamayo más raro del mundo, solamente superado por el guacamayo de Spixi, que es un endémico de Brasil, de Bahía, en Brasil, de la zona árida de por ahí, pero este pájaro Spixi estaba extinto en vida silvestre. En cambio, la barba azul no estaba completamente extinta en vida silvestre, había sido documentada por primera vez en 1890 y algo por un explorador inglés,
y nuevamente encontrado al fin de los años 80 por un ornitólogo estadounidense, y de ahí nada. Solo aparecía este guacamayo en el tráfico ilegal de especies, donde valía arriba de $30,000 por un ejemplar en países como Saudi Arabia o otros países muy lejanos. Entonces, la amenaza a la especie era enteramente por mascotismo, por captura por mascota, por su valor, ¿no?, monetario. Y bueno, no se sabía nada, solo que era traficado. Entonces, la expedición en la cual formaba parte buscó esta especie y no encontramos. Pero gracias a que yo me quedé luego, o más bien volví y me quedé tanto tiempo, no solamente pude encontrar poblaciones muy aisladas de 2, 3 individuos, pero también pude trabajar con los ganaderos, que eran las tierras privadas donde vivía la especie. Esta especie no habita áreas protegidas, o en esta época no habitaba áreas protegidas. Solamente habitaba grandes ranchos tipo de Brasil o de Argentina, grandes extensiones de tierra ganadera, con dueños que no eran absolutamente para nada simpatizantes con la conservación, con la naturaleza, tenían un enfoque puramente extractivista de ganar solamente su negocio de ganado, nada más. Y entonces era un tremendo reto de armar un proyecto de conservación en estas condiciones, ¿no? Pero ahí es donde se ve que en conservación lo que necesitas más que todo es tiempo. Es tiempo. El tiempo para ir poco a poco y formar fundaciones muy sólidas con la gente y con uno mismo también, ¿no? Y eso lleva tiempo y paciencia, mucha paciencia. Pero sí, y ahora, gracias a la gente, múltiples personas que me sucedieron en los años, ya la especie ya está, ya está como, no sabemos si está salvada, pero está mucho más, la población ha aumentado gracias a proyectos de nidos artificiales, de manejo, ya están en tierras protegidas. El proyecto ha evolucionado con muchas personas después de que yo empecé, que han logrado salvar la especie de la extinción, yo pienso. Entonces, es una linda historia Qué del hermoso, barba Alan. azul. Sí, he aprendido que el guacamaya barba azul es endémico de Bolivia. No sabía que se Endémico, encuentra solo en Bolivia, sí, en la naturaleza. sí, Ujú. endémico y críticamente en peligro de extinción, pero ya está recuperando poco a poco. Qué bien. En base de lo que contaste, ¿qué te pareció más difícil? ¿Encontrar al guacamayo en la selva o hacer este trabajo de concientización con las comunidades? Mira, trabajar con gente es siempre más difícil que investigación con vida silvestre. Uh, pero es necesario y justo si uno quiere hacer un cambio. Es muy importante hacer la investigación científica porque eso es lo que nutre a los planes de acción de una especie. La ciencia es fundamental, pero no es suficiente. Entonces, si uno realmente quiere hacer un cambio, hay que ir más allá de la investigación y trabajar con la gente, y eso es difícil. Entonces, sí, en respuesta a tu pregunta, mucho más difícil, aunque rastrear la especie también para mí, porque no tenía equipos, no tenía dinero, en esta época era voluntario, tenía un par de binoculares de los años 50 que me regaló mi papá y un mosquitero y un machete, nada más. Ni siquiera tenía carpa en esta época. Y iba al campo así, con los camiones de acero y de ganado, y era muy duro rastrear la especie, sin GPS, sin antenas, sin celulares, sí. Era a la vista y después caminar todo el día para ver si encontraba más allá. Pero al final de cuentas, trabajar con la gente, sobre todo que era gente, como te digo, no era gente, había una situación muy particular en el hábitat de este guacamayo. Por un lado, tienes los propietarios de las tierras que son ausentes,
son médicos, son abogados, son banqueros, que viven en la ciudad, muy lejos. Algunos de ellos viven en Estados Unidos. Son ausentes. Y a cargo de la ganadería, al nivel de las fincas, de los ranchos, son capataces y diferentes jerarquías de gente local, pero esa gente no tiene tierra, no tiene ningún poder. Son completamente sujetos a la decisión completamente subjetiva del propietario. Entonces, en esta época en Bolivia, en esta zona de Bolivia, había todavía el feudalismo. Esa gente no tenía ningún poder y muchas veces yo regresaba después de algunas semanas de descanso a un rancho en particular y veía que toda la gente local que me atendían, con quien había cultivado meses, a veces años de relacionamiento, de confianza, de amistad, de golpe no estaban. Había nueva familia. Y yo preguntaba, ¿qué pasó con don Roberto? Ah, no, ese se fue, lo votaron. ¿Y por qué lo votaron? Es que no hizo tal cosa correctamente o algo así. Entonces, armar un proyecto de conservación en estas circunstancias, donde el dueño no le importa y no está, y la gente local no tiene realmente ningún incentivo, es muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, sí, tardó 10 años realmente en empezar a construir las bases de lo que ahora, gracias a la gente que luego siguieron, han hecho un gran trabajo de armar un proyecto de conservación muy, muy grande y muy, muy importante hoy en día. Qué hermoso. Alan, vamos a hablar un poco sobre el personaje que tienes al lado, que sé que es el protagonista de tu serie, de las aventuras de Capitán Polo. Una Sí, serie que lo que me gusta es la manera en cual estás básicamente traduciendo estos contenidos complejos de cambio climático, a veces pesados, en un lenguaje fácil de digerir, y más que todo para las generaciones jóvenes. sí, mira, el Capitán Polo en físico aquí y en los libros aquí, realmente el propósito de, de usar a este personaje es primero despertar curiosidad y luego estimular el pensamiento crítico. Porque en cambio climático, y Silvia, tú sabes eso muy bien, en cambio climático hay todo tipo de información que circula. Y mucha de información es falsa, hay mucha información confunde, la gente dice lo que sea, los medios están llenos de cosas negativas, de noticias como catastróficas. Y yo un poco investigando, he hecho investigaciones que los niños están muy preocupados, los jóvenes están muy preocupados de su futuro. Entonces hay que darles alternativas y los chicos lo que quieren saber sobre ese tema aparentemente tan catastrófico. Y primero, ¿hay soluciones, sí o no? Y si hay soluciones, ¿qué pueden hacer ellos? Y los profesores cada vez más están reteados en enseñar esta materia en colegios. Ahora, en varios estados de Estados Unidos es obligatorio enseñar sobre el cambio climático. En muchos países del mundo también lo está adoptado cada vez más. Y los profesores no tienen la capacidad muchas veces, y no tienen la confianza de abordar ese tema tan profundo. Entonces, el alcance es global, el alcance son no solo niños, también adultos, profesores de ciencias, profesores de humanidades y también padres de familia. Porque la idea es, como tú dijiste, Adi, toda esta información primero tiene que ser completamente comprobada científicamente, certera, basada en investigación y en revisión de expertos. Y dos, tiene que ser al día, porque el tema es muy rápido. Lo que es cierto hoy no fue cierto hace 6 meses y a lo mejor va a cambiar en 6 meses más.
tiene que ser muy actualizado y ante todo tiene que ser muy dirigible, muy digerible, ¿no? No solamente para niños, también para adultos. Entonces, eso es el propósito de usar un personaje que todo el mundo conoce. El oso polar es un animal un poco simbólico del cambio climático, aunque obviamente, muy obviamente, a veces me critican, me dicen, ¿por qué escogiste un animal tan obvio y que nadie ve, que la gente en África nunca van a ver? Yo digo, ¿sabes qué? Todo el mundo conoce el oso polar, de alguna manera, ¿no? Y es un buen personaje. Uh, y aparte es muy difícil, es muy fácil, perdón, muy fácil dibujar. Y entonces hay un elemento práctico también, que necesitaba algo que podía dibujar siempre de la misma manera, de manera confiada, ¿no? Entonces, y sí, eso es la historia del Capitán Polo, ¿no? Un poco la superficie. Sí. Alan, no sé si tú sientes esto, pero en los últimos años yo siento que hay como un cambio en conciencia también en plan global. Y sin duda en los últimos años se ven más y más iniciativas sobre el cambio climático, sobre sostenibilidad, sobre conservación. Y quería Sí, tu sí. opinión sobre esto también. Y con tantas nuevas iniciativas, sé que tu manera de hablar sobre el cambio climático es bien particular. Haces una combinación entre el humor, mucha aventura, eh, a través de una linda narrativa. ¿Por qué crees que este tipo de combinación hace la diferencia? Bueno, primero es cierto, Adi, la buena noticia es que hay cada vez más movimientos en el mundo de educación sobre el tema. Hay grandes iniciativas en California, en Estados Unidos, hay grandes iniciativas en otras partes de Estados Unidos, Nueva York, en New Jersey en particular. Hay activistas climáticos en muchos países, no solamente Suecia, también en África, en Tanzania, en Uganda, en Senegal, eh, hay en India, hay brotes de sociedad liderados por la juventud, más que todo, que está hablando de eso y hay iniciativas anuales a las cuales yo participo, que cualquiera puede participar, que son muy interesantes. Pero yendo a lo que preguntas, es muy interesante la pregunta, Adi, porque yo uso un poco de aspecto de neurociencia en comunicar sobre el cambio climático, en el sentido que si uno empieza a usar emociones, uno puede entrar al lado derecho del cerebro de la gente. Eh, Cuando leemos un libro de texto, un libro técnico, un libro científico, estamos usando el lado izquierdo del cerebro, que es la parte cognitiva del lenguaje, todo eso. Si uno logra despertar el lado derecho del cerebro con imágenes, con emociones, con humor, con entretenimiento, uh, cosas como suspenso, todo lo que es el lado emocional, uno ya como despega toda una explosión de comprensión y retención en el usuario. Entonces la gente está científicamente comprobado que la gente recuerda mejor lo que han aprendido cuando se divirtieron aprendiéndolo. Entonces de ahí nace un tema que es muy, muy cercano a mi gran amigo Namir, y cuando entrevistas a Namir, tienes que entrevistarle sobre eso, es combinar entretenimiento con educación. Y de eso se tratan los libros, ¿no? En cualquier pedazo del libro determinado puede haber una parte de puro humor y aventura con mensajes incorporados que van con la historia, pero que también educan sobre el tema técnico. Entonces, esa es la salsa secreta que yo uso y el humor es muy importante en eso. Entonces, hacer una conexión, un puente entre la parte analítica y la parte creativa del cerebro. Sí, exactamente. Y qué interesante.
Sí. Bueno, Alan, recién he encontrado la noticia de Capitán Polo en Perú y una Ah, ya. comunidad que, que se inspiraron del capitán, de las aventuras del Capitán Polo y crearon una obra de teatro, ¿verdad? Exacto, por su propia cuenta, que es lo más maravilloso. Ellos conocieron al personaje a través de mí. Nunca han leído un libro porque no hay fondos para comprar los libros. Pero yo hice un libro especialmente para ellos, un cuento, no un cómic, un cuento, especialmente sobre su realidad en la comunidad. Se llama El Derrumbe y es hablando sobre la adaptación al cambio climático de punto de vista de comunidades de cacao, donde se produce cacao. De hecho, uno de los mejores cacaos del mundo, que tiene un fuerte mercado en Europa como chocolate. Y esta gente está sufriendo los efectos del cambio climático en eventos extremos, como derrumbes, inundaciones, plagas, olas de calor, etcétera, etcétera. Entonces hice un cuento para ellos y a la par un par de charlas con el colegio y se enamoraron tanto ellos que se fue solo y armaron un traje de Capitán Polo y hay un actor adentro que entra en el traje y actúa y hace teatro y se presentaron su teatro a otros colegios. Nada que ver conmigo. Y eso es, para mí, eso es la mayor prueba de que eso vale la pena. Porque ellos creen en eso y lo llevan a su manera. Y sí, el traje de polo no es perfecto, es demasiado flaco, se ve las manos, se ve que el chico está con un par de Adidas. Vamos a Eh, ponerle en pantalla, Alan. Vamos a ponerle en bueno, pantalla para que dale, lo vea dale, todo el ya mundo. tienes una foto, bueno, venga, ahí está, école, muy bien, eso es. Sí, entonces el traje necesita trabajo, ¿no? Pero, Pero la a la derecha iniciativa, pueden ver, hay un traje, hay un chico con un pajarito en el pecho, ¿ven? Eso es chilalo, se llama chilalo, es el nombre común de un pájaro que es del género Furnarius. Son los pájaros que hacen nidos de barro, como horno, los horneros. En Argentina es común el hornero. Y eso es lo mejor que podían hacer para ese personaje que yo también creé en forma caricatural en un libro, en el libro. Eso es la caricatura. La reproducieron en un cartelito. Entonces pueden ver que esa gente no tiene fondos, no tiene, o sea, el traje de polo está hecho con pedazos de tela que pudieron encontrar, pero eso es la parte maravillosa, que no importa que no tengan fondos, igual sacan sus mensajes y lo ujú, apropiaron. Y esto sigue ahora, Adi. Estoy haciendo unos talleres de formación de formadores para estas comunidades, no solo ya en Perú, sino también Colombia y también Ecuador, en toda la zona cacautero de estos tres países. Estoy haciendo talleres de formación de formadores para que estos formadores puedan irse a sus comunidades y hablar con los chicos, con los productores de cacao y explicarles qué es cambio climático, qué es adaptación, qué es mitigación y qué, sobre todo, qué tienen que hacer ellos para poder ser resilientes ante un cambio climático que es completamente impredecible. ¿Sí? ujú. Entonces, y el Capitán Polo es el personaje central en toda esta formación a diferentes niveles, adultos, adolescentes y niños. Entonces, es muy Alan, bonito eso. quería preguntarte para la gente que no llegan a participar en los talleres, en tus talleres, por ejemplo, si hay educadores en la región, si hay formadores como tú, si hay gente que trabaja con comunidades locales, ¿dónde pueden encontrar el material sobre Capitán Polo, sobre las aventuras de Capitán Polo? ¿Cómo lo pueden utilizar? Y a la vez también apoyar tu trabajo. Claro, bueno, los libros están disponibles en ciertas plataformas.
se imprimen a demanda, es decir, no tengo manera de poder trabajar con imprenta para tener los libros guardados. Se imprimen según demanda. Entonces, Amazon, por ejemplo, es un ejemplo. Tú quieres pedir un libro, te imprimen un libro, te mandan un libro, listo. ¿Quieres 1000 libros? Ellos imprimen 1000 libros, te mandan 1000 libros. Eso es muy eficiente de hacer forma porque así no se desperdician recursos como papel, como tinta, como agua. Entonces, en línea con la misión del Capitán Polo, de la Academia del Capitán Polo, que es de conservación y sostenibilidad. Y también es práctico, ¿no? Porque yo qué voy a hacer con 1000 libros en mi oficina que no venden. Total. Pero la desventaja es que es complicado en América Latina conseguir, porque Amazon no trabaja bien con América Latina todavía. Entonces, hay una plataforma que se llama buscalibre.com y te pasé el link. Y ahí Sí, se pueden entregar, hay plataforma de Busca Libre para cada país de América Latina. Y ahí tengo entendido que lo importan desde fuera de la región, se imprime en España, creo, en España o Estados Unidos o México y la traen y la distribuyen, pero es más caro porque importación, claro. los libros se vuelven medio inaccesibles por precio, ¿no? Entonces, te pasé los links, Adi, luego tú puedes compartir, hay alternativas, pero también he trabajado con donaciones, ¿no? Un poco en el medio en términos de un proyecto en Galápagos, nuestra querida amiga Noemi, como tú sabes, acaba de distribuir 550 ejemplares de los 3 primeros libros de Capitán Polo, edición especial Galápagos en español, a todos los colegios públicos de fiscales de Galápagos y ellos están leyendo los libros en este momento. Y es una donación de mi parte también. Noemi consiguió fondos para la impresión, pero los Ujú. libros son donados. En Inglaterra hice lo mismo, 600 libros donados a toda una región de Inglaterra. Creo que se han distribuido en casi 1000 colegios y bibliotecas. Pero obviamente no es sostenible esta forma de trabajar para mí. No es sostenible. Eh, entonces, ya, busco apoyo siempre. Y una buena manera de apoyar es comprar los libros, es comprar el juego del Capitán Polo, el juego de mesa, que también tienes el link, y dar reseñas, dejar una reseña y compartir y ya, seguir en redes sociales. Hay todo tipo de forma de seguir que no necesariamente implican comprar cosas, ¿no? Total. Y vamos a compartir estos enlaces al juego y a los libros también junto con la grabación de la sesión. Alan, vamos a traer la conversación a la región un poco. Ahora porque tienes un gran porcentaje de ecuatoriano también y que vives en Latinoamérica por más de 30 años, has trabajado en varios países y como nos has contado, eh, a través de tus redes personales y profesionales tienes un buen conocimiento del, de la realidad de la región. Y quería preguntarte, en base de toda tu experiencia, ¿cuál sientes que es el papel de América Latina y más que todo de las generaciones jóvenes en este trabajo de transición hacia un futuro más sostenible? Y a la vez, ¿por qué no un poco más justo? Mm, una gran pregunta. Que, mira, yo pienso que América Latina es un continente joven, es una sociedad joven, uh, puede evitar los errores que ha hecho el viejo mundo. Y cuando hablo de viejo mundo, incluyo al norte, al mundo norteño también. Um, yo creo que la América Latina tiene el talento y tiene los recursos para ser un punto de lanza en términos de innovación. Um,
en cosas como justicia ambiental. Porque cuando tú miras la diversidad que hay aquí, no es solamente biodiversidad, es diversidad de la gente también. Hay todo el cuerpo de los indígenas, que son miles de diferentes culturas, desde las costas hasta lo más alto de los Andes. Y cada uno de estos grupos tiene una cosmovisión. Y uno de los problemas como de alguien como yo, que al final de cuentas soy europeo, y yo tengo una cosmovisión que es un legado del imperialismo y del colonialismo sin querer, es que ni me doy cuenta, pero está ahí el legado. Y cuando me acerco a gente así, es muy difícil para mí entrar en la cosmovisión de ellos. En cambio, alguien de América Latina es por el mestizaje, por las raíces culturales muy arraigadas que están todavía intactas, cosas como los valores de la familia, que he notado que es muy fuerte aún en América Latina. Es como que no necesitan preocuparse de lo que dice el resto del mundo, ¿sabes? Y me gustaría ver más independencia en América Latina de depender del norte y de otras partes, en términos de financieros, en términos de que esa sensación que yo muchas veces he encontrado en la gente de América Latina que yo no sé suficiente, no me siento preparado, necesito ir a otro lado para prepararme. Todo eso hay que tratar de traspasar eso, porque yo pienso que en América Latina son pueblos al final revolucionarios, ¿no? Es un pueblo revolucionario en general. Entonces, tienen ese legado de cambiar las cosas, a veces muy rápidamente. Pero primero hay problemas muy grandes en el continente que no son exclusivos, obviamente están en todo el mundo, pero tienen que deshacerse de los malos hábitos de sociedad, como la falta de responsabilidad en ciertas áreas, la corrupción, esperar un poco el paternalismo externo. Tiene que desaparecer eso, mejorar esta parte. Eh, Porque yo pienso que hay mucho talento en la región, sobre todo las generaciones nuevas, y básicamente no necesitan esperar al resto del mundo. Puede ser el punto de lanza del continente. No olvidamos que América Latina tiene mucha agua y el agua es un recurso que en el viejo mundo es cada vez más escaso y eso cambia un montón de dinámicas de poder, ¿no? Verdad, verdad. Y todo lo que has mencionado siento que tiene que ver más con cambios sistémicos, de sistemas. Sistémicos. Pero me encantaría que a través de este espacios, todas las personas que se apuntan a espacios, te llevan algunas ideas para el, un cambio al cual tienen un acceso más inmediato, que es un cambio personal. Y cuando comenzaste a compartir sobre esta idea, he sentido que claro, aquí es necesario un cambio de comportamiento, ¿no? Que está en base de un cambio de un modelo mental. Pero quería preguntarte a ti como experto en este campo, ¿qué es el cambio de comportamiento y cómo se siente y qué rol juega cuando se trata de conservación, de sostenibilidad, de cambio climático? El cambio de comportamiento es cuando alguien hace algo porque quiere y no porque tiene miedo de la ley o porque alguien más lo está influyendo o porque teme a que haya repercusiones. El cambio de comportamiento es cuando alguien eh, modifica la forma de hacer las cosas porque ha llegado a un nuevo nivel de conciencia, a un nuevo nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia hay que llegar ahí a través de muchos pasos.
el conocimiento es fundamental. El primer paso es extraer conocimiento, facilitar acceso al conocimiento. Y eso es el trabajo de la educación ambiental, por ejemplo. Muy valioso, muy valioso. Lo que hago en mis libros es educación ambiental, nada más. Pero es información. Pero la información no es suficiente. La información tiene que ser acompañada por un cambio de actitud, un cambio de percepción, de creencias. Y hay muchas cosas que influyen en eso. Lo que hacen los demás alrededor tuyo, las normas sociales, es también cambio de comportamiento. Porque el ser humano es un ser social, es un animal social. Y hacemos las cosas para encajar con el grupo. Al ser humano no le gusta ser el único que hace una cosa y los demás hacen el contrario. No estamos calibrados para eso. Estamos calibrados en hacer las cosas en grupo, porque así fue la evolución humana. Entonces, el cambio de comportamiento es haber traspasado estas etapas de tener un nuevo nivel de conciencia, de modificar mi actitud, que quiere decir cambiar todo mi sistema de creencias. Y ver que hay un incentivo que me promueve a cambiar la actitud. Ese incentivo puede ser material, tangible, como puede ser no tangible. ¿Sí? Entonces hablamos mucho de los incentivos tangibles como monetarios, como acceso a nuevas herramientas, pero también hay motivaciones en el comportamiento humano que son bien escondidos, ¿no? Como una búsqueda de estatus social, una búsqueda de poder. A veces la misma búsqueda de ser compasivo también puede determinar el comportamiento. Hay un caso muy interesante en Vietnam, donde hay un problema de tráfico de tortugas acuáticas ilegales, porque los budistas quieren comprarlos para soltarlos. Y la suelta de las tortugas es un acto compasivo en la fe budista. Y es magnífico que haya esa compasión con la vida. Lo que no entienden es que están comprando tortugas ilegalmente traficadas de África. Wow. Entonces, la motivación es noble y el comportamiento es inadecuado. Entonces, el cambio de comportamiento tiene que entender, tiene el proceso de cambio de comportamiento, empieza siempre con investigación. Investigación social, a veces investigación de mercados, cuando se trata de consumo de especies. Tiene que haber una técnica que es el análisis de barreras, donde se analiza cuáles son las barreras percibidas de los sujetos, cuáles son los beneficios percibidos. Ya se vuelve ya muy complicado, pero básicamente es el proceso. Empieza siempre entendiendo primero cuál es el comportamiento que queremos cambiar. Parece obvio, pero no te puedo decir los proyectos que han tenido problemas porque no han definido claramente desde el principio cuál es el comportamiento que queremos cambiar. Y luego, ¿quién está haciendo ese comportamiento? ¿O quién queremos que haga ese comportamiento? Y una vez has entendido eso, ya es tiempo de hacer investigación social con este grupo, entender qué pasa aquí, qué pasa aquí. Y puede pasar aquí miedo, búsqueda del ego. Ahí entra toda la parte psicológica, ¿no? Toda la parte psicográfica, las ciencias psicológicas. Entonces, el campo de comportamiento es una mezcla de disciplinas: psicología, sociología, antropología y ciencias sociales. Lo que no es ciencias biológicas, ni ecológicas, nada que ver.
Eso es una ciencia del ser humano. Y es Ujú. fascinante. Y es una disciplina que está creciendo muy rápido, ¿no? Me parece un enfoque que se puede adaptar también a la educación, a todo tipo Claro, de training, por de supuesto. aprendizaje. Pero para todos nosotros que, por ejemplo, no llegamos a guiar grupos o no trabajamos directamente con comunidades, somos gente que tenemos nuestro trabajo diario y los fines de semana lo pasamos con la familia. ¿Cómo, cómo y dónde podemos nosotros actuar? Y te pregunto porque mencionaste esta cadena de reacciones en la complejidad de los sistemas, como todo está interconectado. ¿Cómo, cómo son nuestras decisiones individuales conectadas y cómo afectan Ya. a los sistemas sociales de cuales hacemos parte y también a los sistemas ambientales? Es la pregunta de oro. Yo no puedo contestar en el tiempo que queda de manera adecuada, pero hay un modelo que se llama el modelo socioecológico, que trata precisamente de esto y está viendo cómo toma decisiones el individuo dentro de un contexto más amplio, que va desde la familia, los vecinos, los amigos, la gente en la comunidad, etcétera, etcétera, hasta llegar al mundo exterior, ¿no? Y hay ciertos aspectos que son transversales en esta no, sin importar en qué nivel estamos hablando. Um, y uno de ellos son las normas sociales que mencioné. Entonces, una persona que busca hacer yendo concretamente a lo que busca, porque yo sé a dónde vas con la pregunta, Adi. Eh, eh, creo entender. Concretamente, si quieres tomar decisiones que tengan un impacto más allá de ti, es muy importante que las acciones resultantes sean vistas por otras personas. Entonces, no podemos actuar en aislamiento. Por eso, movimientos como el de Greta Thunberg y otros han tenido tanto éxito, porque ha sido muy visible. Si ella se hubiera quedado con su papelito fuera del Parlamento sueco, sin ninguna persona con un teléfono que le filme, es una niña en la lluvia con un papelito. No pasa nada, ¿no? Pero gracias a la tecnología, es un ejemplo, ¿no? Ha podido trascender. Entonces, hacer que tu decisión resulte en una acción que puedes compartir con otros, de manera a que poco a poco se vuelva cada vez más llamativo y va atrayendo un seguimiento. Eso ya empieza a cambiar normas sociales. Y las normas sociales no se cambian de un día para otro, obviamente, ¿no? Un comportamiento individual no cambia de un día para otro. Yo tengo un hermano que él tiene ahora 67 años, desde que tiene 12 años está tratando de dejar de fumar. Nunca lo ha logrado. Entonces el comportamiento avanza y retrocede, así los cambios de comportamiento, ¿no? Pero es difícil contestarte, Adi, un poco, porque es muy complejo, es muy profunda la pregunta, ¿no? Pero yo diría que hay que apoyarse en otros. No podemos actuar solos. Um, y hay que siempre hablar a lo que motiva a la gente. Eso es un principio de fondo también, ¿no? De campo de comportamiento. Nunca podemos entrar en Ujú. una situación solamente con nuestra visión. Tenemos que entender lo que funciona para ti, qué es lo que te hace, qué es lo que te motiva a ti. Si queremos cambiar el comportamiento de un determinado grupo, tenemos que entender qué motiva a ese grupo a hacer lo que está haciendo. Y solamente en este momento podemos empezar a diseñar estrategias para compensar la misma motivación que les mueve, pero de manera mejor, de manera que sea más justa, más ambientalista, inclusive más rentable para el grupo. El ejemplo,
todo el trabajo que he hecho con Namir y Marisa cuando trabajábamos en Rare, era trabajar con propietarios de fincas en los Andes, diciéndoles, no puedes deforestar, pero puedes hacer eso a cambio. Pero primero nosotros entendíamos por qué estaban desforestando en primer lugar. Y se brinda alternativas que satisfacen las mismas motivaciones de origen, de manera que ya no necesitan deforestar. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, total. Mm. Es Me grande la pareció, pregunta. Ya. sí, sí, total. Pero por alguna razón lo que dijiste al inicio de tu respuesta, este enfoque a partir de la familia, de la comunidad, por alguna razón me llevó al pensamiento ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sí. Alan, te propongo algo. Para el corto tiempo que nos queda, me encantaría abrir el espacio. Si alguien que se unió hoy a la sesión tiene alguna pregunta para ti o alguna duda sobre lo que has contado, les invito que preguntan activando sus micrófonos o lo pueden hacer en el chat y con mucho gusto yo puedo leer sus preguntas. Namir, veo que tienes tu mano arriba. Sí, gracias. ¿Puedo participar ahora? Sí. Claro. Bien. Bueno, Alan, antes que nada, felicitarte. Realmente me conmueve muchísimo el saber que sigues inspirando a las comunidades para que tomen sus propias decisiones sobre un tema tan complejo que es el cambio climático, porque yo que trabajo en el área, bueno, he trabajado en el área en el área medioambiental, pero ahora que estoy en el área de salud, pues yo veo obviamente que es diferente. Cuando tenemos el tema de la salud, podemos ver el impacto directo sobre nuestros cuerpos. Pero cuando tenemos un tema tan amplio como es el cambio climático, pues evidentemente eso se vuelve una situación que no es tan visible así a simple vista, que ahorita evidentemente con los huracanes, con todo este tema del niño, la niña, cada vez lo vamos viendo más. Pero al respecto, yo quiero preguntarte. Tú utilizas, efectivamente lo acabas de decir en tu participación, muchos elementos de la educación ambiental, pero también utilizas parte del edutainment. Yo soy especialista en temas de edutainment y yo veo que tú definitivamente estás retomando muchos de estos elementos en tu trabajo. Bueno, lo que yo quiero preguntarte, que yo cada vez lo veo con más preocupación, es cómo estás haciendo con el tema para la sostenibilidad de tu trabajo. Es decir, yo veo que cada vez más los fondos destinados al tema y concretamente al tema del edutainment, de la educación ambiental, se cortan cada vez más. Estamos viendo la situación de la USAID como ha cortado, estamos viendo la Agencia Francesa para el Desarrollo que está bajando cada vez más las inversiones para los temas de desarrollo en el mundo. Y así vemos, yo he visto una cantidad de fundaciones que están cerrando. Entonces, que hacen trabajo de edutainment, que hacen trabajo de educación ambiental de alguna manera. Yo quiero preguntarte cuál es tu perspectiva al respecto y cómo haces tú para financiar estos esfuerzos que estás haciendo para llegar a estas comunidades. Gracias. Gracias, Namir. Gracias, Namir. Qué buena pregunta. Mira, en corto, mi apuesta, mi apuesta es por el lado comercial, porque depender de donantes, como bien lo dices, es cada vez más precario, porque lo que estamos viendo ahora con el gobierno de Estados Unidos muestra es una bandera roja para todo el sector sin fines de lucro. No podemos depender de la filantropía gubernamental, al menos. Otra cosa es con individuos, puede ser, pero entonces yo no yo nunca he podido ir por ese camino a nivel privado, a nivel de Captain Polo Academy, aunque lo estoy haciendo actualmente en mi trabajo con Traffic, ¿no? Y lo hacíamos en Rare y lo hacía antes cuando estaba con Armonía en Bolivia. Pero yo estoy apostando aún a un acercamiento comercial en el sentido que yo sí hago mis libros para venderlos. Estos libros están en el mercado para venderlos.
Cuando yo empecé hace muchos años, yo estaba haciendo un promedio de 40 centavos al año en ventas. Ahora yo hago un promedio de 25 o 30 libras al mes, libras esterlinas al mes. O sea, $40 al mes. No es nada, pero cuando comparas con 40 centavos al año, o sea, eso me da fe que si sigo adelante, promocionando, haciendo cosas como ahora, que a mí me ayuda mucho por la exposición, que poco a poco, ahora tengo 11 libros publicados, 11 libros en 2 idiomas. Ahora sale Capitán Polo en Brasil, el 5º libro, y eso en Brasil, Aline, y está siendo traducido al portugués. Y estoy buscando cómo distribuir en Brasil. Entonces, mientras voy sumando, yo estoy apostando por el lado comercial, Namir, que esperando que llegue un momento en que las ventas, ya sea de los libros, del juego, lo que gano en consultorías como lo de Perú, que es una consultoría pagada, yo gano en consultoría, esto es lo que financia mi trabajo. Tal cual. Gracias, Alan. Gracias, Namir, por la pregunta. Alan, estamos justo a tiempo para cerrar la sesión, pero tenemos una pregunta más de lo que Marisa tiene su mano levantada y quería preguntarte si está bien contigo, si tienes unos minutos más. Yo sí, Sí, encantado, genial. Y encantado. para todos los que tienen que salir por el tiempo, gracias por unirse a la sesión de hoy. Vamos a Sí, seguir con muchas la pregunta gracias. de Marisa. Marisa, Hola a todos, hola Alan. Bueno, pues me sumo a las felicitaciones de Namir. Sabe que a este hombre lo amamos desde México. Eh, pero tengo una pregunta, como el experto en temas de cambio climático. Yo creo que el tema de las ciencias del comportamiento que lo hemos venido trabajando desde hace muchos años. Y tú dijiste algo muy importante que tiene que ver con entender y comprender las soluciones de las personas. Y justo llevo 2 semanas en Chiapas, sufriendo por las lluvias en la ciudad. 30 minutos y esto es un caos. Y Mm. me llama mucho la atención el tema de que justo estoy haciendo un trabajo con mi hija de cambio de promoción para la reforestación de bosques urbanos en la ciudad. Y está la famosa regla del 30% y 300, ¿no? Pero da la casualidad que justo llevo 3 días sin luz porque en el fraccionamiento donde vivimos, donde es su casa, que está una zona muy arbolada, del cual me siento muy orgullosa, se cayeron todos los árboles. Y entonces me pongo a pensar, esta solución para la mitigación del cambio climático que nosotros tenemos en las ciudades, de que tenemos que reforestar, de que tenemos que sembrar y que la polinización y todo eso, ¿cómo entonces vamos a equilibrar esta solución? Porque se convierte después, también, eso puede generarse en otro riesgo de protección civil para la ciudadanía si no está amortiguada, o sea, la ciudad está arbolada, pero los cerros que están alrededor de la ciudad están todos deforestados. O sea, ¿cómo, si desde la experiencia que tú tienes en el tema, si hay algunos modelos o formas de cómo ir haciendo ese equilibrio para que la ciudadanía entienda su corresponsabilidad, los gobiernos entiendan también su trabajo que les toca hacer, pero en donde no nos caigamos en estas trampas que después, cuando se tenga que justificar, tenga la ciudadanía todos los insumos suficientes para decir que las soluciones no están siendo, que no son las correctas, ¿no? Sí, o sea, la pregunta es cómo pueden hacer a nivel municipal las acciones necesarias, tanto de mitigación como de adaptación, ¿Correcto? ¿cierto? Sí, A nivel urbano. Ya. No, hay ejemplos, hay un ejemplo muy interesante en una favela en Río de Janeiro, que está en el libro que acabo de mencionar, que saco el caso de estudio, que ha sufrido todo lo que has dicho. Y a nivel comunitario no han esperado a las autoridades.
La autoridad no hace nada porque la autoridad es corrupta, aparentemente, según ellos. Entonces la comunidad se levantó en una favela, que es la última pobreza que hay, ¿no? Pero han conseguido organizarse, han montado una fundación y todo lo que hacen es soluciones urbanas inmediatas, que son pavimento permeable, por ejemplo, para que el agua cruza y va en la tierra, no se acumula. Paneles solares como alternativa energética, cada vez más baratos y cada vez más eficientes. Biodigestores de biogás, que conociendo un poco de la orientación técnica, en el mediodía uno puede construir uno en 2 días. Eso es suministro de energía limpia y gratis. Básicamente me refiero a la resiliencia, donde la autogestión. Entonces, si en un pueblo la autoridad no es competente, ahí toca el cambio de comportamiento, como dijiste, de alguien o un grupo de alguien que tiene una visión de organizarse y de empezar con pequeñas soluciones alcanzables y poco a poco ir ganando apoyo de los vecinos alrededor. Ahí sí nace un movimiento, ¿no? No es una respuesta adecuada, Marisa, porque la respuesta es sistémica. El cambio sistémico es lo que necesitamos, pero a veces no tenemos tiempo para esperar que se vuelva a elegir un nuevo gobierno o que un nuevo alcalde llegue. A veces hay que empezar a nivel comunitario, de abajo hacia arriba. Y hay ejemplos de que funciona, pero requiere de unos 2, 3 personas con mucho agallo, ¿cierto? Y mucha visión y determinación para que despierta la chispa. Gracias, Marisa, por la pregunta, Alan, por contestar. Siento que en base de lo que hemos hablado hoy también, este reto también, como todos los retos, viene con una oportunidad. Y siento que con respecto a la pregunta de Marisa, la oportunidad es también de involucrar a las generaciones que vienen, a los jóvenes, a través de la educación, tal vez reforestación y poco a poco implementar, ¿no? Estrategias de adaptación, pero no solo adaptación en el mundo físico material, pero más bien adaptación de los modelos mentales y también del comportamiento al mundo que viene con estos cambios, ¿no? Estamos a tiempo para cerrar, Alan. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros y todas nosotras. Gracias, Adi. Gracias, equipo Cambio Global, y a todos los presentes por asistir y aguantarme. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos. Les agradezco de corazón por unirse. Vamos a compartir la grabación y los enlaces de cómo pueden acceder a los recursos compartidos de Alan hoy día. Y hasta la próxima sesión. Cuídense mucho. Un abrazo grande y no olviden que el cambio comienza con nosotros mismos. Gracias por Muchas gracias.